Aquel mismo día, dos de los discípulos se dirigían a un pueblo llamado Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Iban hablando de todo lo que había pasado. Mientras conversaban y discutían, Jesús mismo se acercó y comenzó a caminar con ellos. Pero aunque lo veían, algo les impedía darse cuenta de quién era. Jesús les preguntó. ¿De qué van hablando ustedes por el camino? Se detuvieron tristes, y uno de ellos, que se llamaba Cleofás, contestó. ¿Eres tú el único que ha estado alojado en Jerusalén y que no sabe lo que ha pasado allí en estos días? Él les preguntó. ¿Qué ha pasado? Le dijeron. Lo de Jesús de Nazaret, que era un profeta poderoso en hechos y en palabras delante de Dios y de todo el pueblo, y cómo los jefes de los sacerdotes y nuestras autoridades lo entregaron para que lo condenaran a muerte y lo crucificaran. Nosotros teníamos la esperanza de que Él sería el que había de libertar a la nación de Israel, pero ya hace 3 días que pasó todo eso. Aunque algunas de las mujeres que están con nosotros nos han asustado, pues fueron de madrugada al sepulcro y como no encontraron el cuerpo, volvieron a casa. Y cuentan que unos ángeles se les han aparecido y les han dicho que Jesús vive. Algunos de nuestros compañeros fueron después al sepulcro y lo encontraron tal como las mujeres habían dicho, pero a Jesús no lo vieron. Entonces Jesús les dijo. Qué faltos de comprensión son ustedes, y qué lentos para creer todo lo que dijeron los profetas. ¿Acaso no tenía que sufrir el Mesías estas cosas antes de ser glorificado? Luego se puso a explicarles todos los pasajes de las Escrituras que hablaban de él, comenzando por los libros de Moisés y siguiendo por todos los libros de los profetas. Al llegar al pueblo a donde se dirigían, Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos lo obligaron a quedarse, diciendo. Quédate con nosotros porque ya es tarde, se está haciendo de noche. Jesús entró pues para quedarse con ellos. Cuando ya estaban sentados a la mesa, tomó en sus manos el pan, y habiendo dado gracias a Dios, lo partió y se lo dio. En ese momento se les abrieron los ojos y reconocieron a Jesús, pero él desapareció, y se dijeron el uno al otro. ¿No es verdad que el corazón nos ardía en el pecho cuando nos venía hablando por el camino y nos explicaba las Escrituras? Sin esperar más, se pusieron en camino y volvieron a Jerusalén, donde encontraron reunidos a los 11 apóstoles y a sus compañeros, que les dijeron. De veras, ha resucitado el Señor, y se le ha aparecido a Simón. Entonces ellos dos les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo reconocieron a Jesús cuando partió el pan. En el verso 3, siempre del capítulo 24, encontramos otro subtítulo y dice, en el camino a Emaús. En el verso 13 empieza y aquí que dos de ellos iban en el mismo día a una aldea llamada Emaús que estaba que estaba a 60 estadios de Jerusalén. Era la forma en que ellos medían, era la forma en que ellos más o menos podían entender, bueno, era la forma en que un estadio tenía una medida y lógicamente así era como ellos podían más o menos entender a qué distancia. En este caso iban a una aldea que estaba cerca de Emaús. Está hablando que eran dos de ellos ese mismo día. Quiere decir que los que estaban reunidos probablemente iban a hacer una maldad, algo que hacer a esta aldea, y ellos deciden dentro de sus análisis o su término o su organización encaminarse a Emaús. Es lo que entendemos en el verso 13. En el verso 14 encontramos que mientras se dirigían hacia ese lugar, iban tocando el tema de lo que había realmente sucedido, digamos, qué le había pasado al Señor, cómo lo acusaban, digamos, ellos de cierta manera, tal vez no ellos, o a alguien, o
la mayoría de ellos, podríamos decir, tuvieron seguimiento de los acontecimientos que el Señor le había pasado y que ellos estaban hablando, digamos, cómo injustamente fue acusado, cómo injustamente fue crucificado, cómo los gobernadores o las partes involucradas llegaron a ese extremo de crucificarlo. Entonces, eso era lo que ellos iban. Es probable que alguien iba contando, o uno de ellos iba contando, otro iba escuchando, pero era el tema central mientras se dirigían a Emaús. Verso 15. Mientras ellos estaban como que centrados en el tema que iban tratando, dice en el verso 15 que sucedió que mientras discutían, entonces eso nos da la idea de que no era que uno estaba narrando, sino que estaban como que en ese uno daba su opinión, el otro daba su opinión, era una forma de que ellos estaban haciendo en armonía, platicando algo. Jesús mismo se acerca y camina con ellos. Digamos, es probable que ellos estén tan centrados en lo que estaban hablando que el Señor Jesús se acerca a ellos y ellos definitivamente metidos en el tema, no están quién es Él, porque se acerca, no, ellos están metidos en el tema. Entonces el Señor Jesús se acerca a ellos como para, podríamos decir como en esta parte, como ayudarlos a recordar, a entender, a que ellos comprendieran y sobre todo se dieran cuenta que lo que ellos realmente estaban experimentando respecto a lo que convivían con Jesús era realmente una realidad en cuanto a convivir con el Hijo de Dios, con el Salvador del mundo, con la persona por la cual ellos conocieron. Pero ahora resulta que no es un hombre normal, digamos, no es como nosotros, es diferente. Entonces el Señor Jesús se acerca a ellos, habla con ellos, y ellos, pero sentados en el tema, entonces no perciben lo que está sucediendo alrededor de ellos. En el verso 16 encontramos algo que es necesario entenderlo. Dice que más los ojos de ellos estaban velados, tapados, o no veían claramente en el sentido espiritual. Y dice para que no le conociese. Digamos, tenemos que entender, cuando hablo del despertar, cuando hablo de ser humano, digamos, sin sentido en cuanto a la espiritualidad, digamos, como una persona normal. Es por ello que cuando yo escucho a personas hablando y tratando de, como que según la opinión, el conocimiento que ellos tienen, tratando de explicar el asunto, el evangelio, las cosas de Dios, los veo errar. Digamos, los veo errar porque son errores que yo también cometí. Digamos, yo tenía mi manera de pensar, mi manera de entender, digamos, no estaba tan involucrado en el evangelio, crecí en el evangelio y las cositas que yo pude entender. Acuérdense que uno de niño va a jugar, digamos, no está tanto, bueno, sí, o escuchaba, me explicaban, pero no percibimos de la manera espiritual. Entonces, como que uno le están diciendo ciertas cosas, pero uno no las entiende claramente. Yo he escuchado de evangélicos igual, digamos, a veces inclusive algunos que han pecado. Me dicen, mire, esto me hablaron una vez, me acuerdo que me dijeron esto, pero no lo percibieron como debía haberse percibido. Entonces, a veces pareciera como que uno está predicándole a una persona sorda, a una persona ciega, a una persona muda, a una persona no consciente. Entonces tenemos que entender que el espiritual no entiende, el espiritual entiende las cosas espirituales, pero el carnal no las entiende. Entonces necesitamos entender ese como quien dice, esa transición que existe en nosotros cuando estamos fuera del Señor. Entonces cuando el Señor se revela, lógicamente uno cambia. Por ejemplo, en mi caso, voy a hablar de mi cambio, digamos, yo jamás creí, eso fue lo que yo percibí,
mientras Dios me revelaba que yo estaba enseñando o predicando como lo hago hoy en día. Digamos, en el pasado, cuando yo tuve estas revelaciones, yo no era ni cristiano, entonces yo me quedaba así como que, ¿será posible que algún día yo voy a hablar? Bueno, si no entendía ni la palabra de Dios, no, ni la leía, ni me llamaba la atención leerla. Entonces decía un día, pero yo me vi predicando, me vi enseñando. ¿Qué será esto? Bueno, en ese entonces yo lo tomaba así como que algo, una locura, comer algo que no me hacía pensar, que estaba pensando algo imposible, no lo creía. Entonces, hoy en día, el primer asombrado de explicar la palabra de esta manera soy yo, porque entiendo que mientras leía, mientras el Señor se revelaba, mientras me hizo entender, mientras me hizo ver la palabra de la manera de Él, entonces ahora existe esa facilidad. No es mía, les digo, no es mía porque no la tenía, nunca la traje, digamos, por mis propios medios humanos, sino que el Señor me requirió ciertas cosas que tuve que hacer, y lógicamente dentro de ese transcurso de hacer lo que Él me pidió hacer, fue que surgió, y hoy en día veo el resultado, y el resultado lo veo primero yo, ¿va? Y lógicamente porque, créanme que me acuerdo cuando estaba en el mundo, cuando iniciaba en el evangelio, yo quería que alguien me explicara la palabra de una manera clara, digamos. Yo escuchaba prédicas, yo escuchaba enseñanzas, ya queriendo aprender, pero miraba como que me las daban a medias, no tan claro, ¿no? Lógicamente, miren, yo entiendo, a veces no es que la persona no se dé a entender, sino que según su nivel de comprensión, digamos, es como que él les hablara sobre cómo fue que vine al Señor, ¿verdad? Además, legítimamente o de la manera normal, yo voy a hablar de lo que yo percibí, de lo que entendí. Habrán cosas que yo me voy a resumir o voy a omitir, pero de cierta manera hay personas que me van a escuchar y me dicen, no, pero yo quiero que me hable más claro. Entiendo eso. Pero en mi caso habían cosas que no sé, me quedaba como a medias, busqué ayuda y no la encontraba. Entonces, hoy en día, cuando yo me escucho, digo, qué bonito, porque como que dice, me agrado a mí mismo, digamos, escucharme me agrada. Entonces, eso es lo que realmente me gozo, digamos, me gusta hacerlo, porque encuentro que lo estoy haciendo de la manera correcta. Entonces, espero que también entre tu sentido espiritual o tu forma de razonamiento espiritual entiendas esto. Verso 17. Entonces el Señor Jesús interviene y les dijo, ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes, digamos? Mientras ellos hablaban, no solo dentro de su razonamiento o su forma de platicar, también manifestaban tristeza, digamos, para ellos en ese momento, dentro de su humanidad, pareciera que fue una experiencia, conocimos a alguien, si era diferente, había algo en él diferente, pero murió, digamos. Eso que vivimos, eso que vimos, eso que fue algo impactante, algo, recuérdense que de ellos es probable que sea no de los 11, pero sí de los que estaban más cerca que los 11, digamos, más cerca a los 11. Entonces, estas personas no hablan de nombre acá, estaban tristes, el Señor lo percibe, ellos definitivamente notan eso, es como que lo que entendemos acá, pero recordemos, ellos están como que en su naturaleza humana, están reaccionando humanamente, no en el sentido espiritual. Eso es importante verlo de esa manera. En el verso 18 entendemos que sí tenía uno, bueno, no sé cómo se llamaba uno, y la forma en que se dirige al Señor. Por ejemplo, dice, respondió uno de ellos, que se llamaba Cleofás, acá nos dice el nombre, le dijo, ¿eres tú el único forastero que
en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ellas han acontecido en estos días, digamos, como que dice, recuerden que ellos van de Jerusalén hacia esa aldea, entonces significa que los sucesos fueron en Jerusalén. Si él estaba en Jerusalén, si él venía con ellos de Jerusalén a Emaús, se supone que si estaba allá, tuvo que haber escuchado, entonces ellos como que le dicen, mira, eres un forastero, pero no sabes, no has oído, no te ha contado, no te enteraste, ¿qué pasó? Digamos, para ellos, recuerden que ellos no reconocen al Señor, están en su calidad humana. El Señor lógicamente se está acercando a ellos para ayudarlos a salir de ese tiempo en que nosotros estamos. Yo les digo porque está, y lo veo como un tiempo, porque una de las palabras que entiendo hoy en día que eran necesarias para mi vida, en aquel entonces, era que el Señor me decía, tu tiempo de pecado se acabó. Digamos, de aquí para adelante tú ya no puedes seguir pecando. Eso sí me lo dejó algo bien claro. Entonces, y siempre me hablaba de esa manera. Entonces, como que dice, el tiempo en estar en las tinieblas, el tiempo de estar... Entonces, esa es la parte, como que dice, humana, y pasamos a una parte espiritual. Entonces, le dice el Señor a ellos, y les pregunta, y ellos responden de esta manera. En este caso era Cleofás el que les responde, porque se admira que si él viene de Jerusalén, en Jerusalén habían sido los sucesos, entonces necesitaba manifestar conocimiento, pero estaba como que no conocía. Es lo que entendemos en el verso 18. En el verso 19 entendemos que dice, entonces él les dijo, entonces acá como le hablan al Señor, entonces él contesta, ¿qué cosas? Y ellos le dijeron, de Jesús Nazareno, que fue varón perfecto, fue porque ellos ya lo hacían muerto, no va a resucitar, fue varón perfecto, poderoso en obras y en palabra delante de Dios y todo el pueblo. Recuerden, ellos van tristes, lamentando, van en calidad de hombre y hablan, profeta, digamos. Acordémonos que el único que contestó bien cuando el Señor dijo quién era, recuerden que el Señor lo admira y le dice, esto no te lo reveló carne, digamos, lo que tú estás entendiendo, Pedro, no tiene nada que ver con la carne, porque lógicamente la carne jamás te va a decir, porque la carne está ligada al pecado, a Satanás, te va a decir que Dios es Dios o Jesús era el Hijo de Dios. Es por eso que hoy en día muchos niegan al Señor porque están en calidad de carne. Entonces, la carne es un tropiezo, es una forma satánica es una forma en que el Señor le permite a Satanás para convencer, o ligar, o amarrar, o encarcelar, o negar, o ministrar negatividad de conocer o reconocer al Hijo de Dios. Entonces, estar en la carne realmente es algo fatal para nosotros. Por eso es que el Señor nos quiere traer el sentido espiritual, porque solo ahí, en la revelación, en la espiritualidad, conocemos a Dios. Entonces, Él era poderoso en palabra, en obras, digamos, era totalmente un hombre diferente de lo que ellos están tratando. No era inclusive ni como ellos, ni ellos se sentían dignos de haber conocido a un profeta así, como que ellos de cierta manera, estas personas no pudieron entender lo que Pedro entendió, que era el Hijo de Dios, sino que ellos entre sus limitaciones humanas habían creído que era un profeta. Esa era la convicción que ellos tenían, como hoy en día muchos lo tienen, digamos, muchos creen que el Señor Jesús es un profeta. Así lo hablan, así lo dicen, así lo quieren creer, pero entendemos, podríamos decir, es un sistema satánico que ha influido en la carne de los hombres para que crean de esa manera.